Bueno, muy buenos días a todos y todas por venir a esta reunión del Grupo de Responsables de Calidad. Vamos a dejar un par de minutos porque todavía hay gente que está entrando. Ha habido bastante interés en la convocatoria y vamos a esperar un poquitín, si os parece, un par de minutitos por la gente que está entrando y otros que estáis todavía ajustando sonido y demás. A título simplemente operativo, os vamos a pedir que mientras no estéis hablando apagáis micros, de manera que no haya ruidos de fondo que puedan interrumpir a lo mejor la presentación o las palabras que estáis vosotros comentando. Como hoy vamos a ser bastante gente, hemos organizado un poco la reunión para que primero tengamos la presentación de Sun Chemical, que ya tenéis en pantalla un poco el titular, y luego entraremos después en nuestra reunión a ver los puntos del orden del día que os adelantamos y comentaremos un poquito pues, toda la situación respecto a la ley de residuos y el impuesto del plástico y también al nuevo Real Decreto de Envases y el Reglamento Europeo de Decreto de Envases y otros temas que hemos comentado que íbamos a ver. Vale, estamos siguiendo dando pasos, somos como aproximadamente, había unos 35 confirmados, están entrando ya 20 personas y enseguida vamos a empezar. Yo creo que a las 10:05 pues pasaremos a dar paso a la presentación. Pablo, buenos días. Buenos días, Carlos. Estoy leyendo el orden del día y el punto 2, que es presentación sobre la situación del impuesto especial. ¿Es hoy o no? Sí, va a ser después como comentaba yo antes, va a ser primero la presentación de Sun Chemical y después trataremos ese punto. Vale, ok. Vale, pues si os parece, vamos a dar la bienvenida a José Andrés Pérez, que es el Senior Account Manager de Sun Chemical, y David Carrero, que es el EHS Iberia Manager de Sun Chemical, que hoy nos van a acompañar para hacernos esta presentación sobre residuos de tintas UV y residuos de envases, que es una presentación que ya veníais de la última reunión comentando que teníais bastante interés en tener información sobre este aspecto y hemos aprovechado que después de un poco de comentarlo con Sun Chemical, pues esta primera reunión del año pues para ofreceros esta presentación. Así que os dejo con José Andrés y con David para que ellos ya dirijan la presentación y os comenten un poco cómo la van a llevar y de lo que van a presentaros. Cuando queráis, José Andrés, David. Buenos días a todos. Lo primero es daros las gracias por la asistencia a todos los que estáis aquí. Segundo, como no podía ser de otra manera, pues también dar las gracias a SPAC por dejarnos este tiempo para la presentación y un poco exponer desde nuestro punto de vista pues, el tema que hoy nos acontece, ¿no? Mi nombre es José Andrés, ya nos ha presentado Pablo, mi compañero es David, es el responsable, digamos, de seguridad del grupo Sun Chemical aquí en Iberia. La charla... Bien, ¿y vos? Se está... Ha ocupado el micrófono, voy a cerrar el micrófono. Sí. Nada, como os comentaba, el título de la presentación son residuos de tintas ultravioleta y residuos de envases. Digamos, el peso mayor de esta presentación la va a llevar mi compañero David, dado que un poco lo que entiendo que más es de interés para vosotros es todo el tema de residuos. Hemos creído interesante, antes de empezar la charla de David, dar una pequeña introducción o presentación, algunos de vosotros seguramente ya lo conocéis, de lo que es los componentes de una tinta UV, para un poco mejor entender después de lo que nos va a hablar David sobre esos residuos que va a provocar, ¿no? En principio, el índice de la charla sería un poco qué es una tinta, y en tintas pues también caracterizar lo que son los barnices de sobreimpresión, las características de estas tintas ultravioleta,
es la parte que haré yo introductoria. La segunda y tercera parte la va a hacer David. Hablaremos de residuos de las tintas ultravioleta y la ley de julio del 2022 acerca de estos residuos y el régimen de la responsabilidad ampliada de Sí, producto. sobre todo nos vamos a centrar un poco en lo que será la segunda fase, ¿no?, de esta ley, el futuro de esta ley, que es lo que hay que irse preparando este año. Esta primera parte yo creo que ya a todos nos sonará, pasaré muy por encima, creo que no hay ninguna slide sobre ella, pero pasaré muy por encima, que es sobre el tema del impuesto del plástico, que ya está de aplicación desde el 1 de enero. En cuanto a lo que comentábamos antes, que es una tinta o un barniz, en principio los componentes más básicos que tenemos en una tinta, en un barniz el pigmento no estaría, pues tenemos el pigmento, que es un poco aquel producto que digamos, nos hace explicar el tema de la impresión, ¿no? En este caso nosotros estamos en el mundo del packaging. Si no hubiera tintas, si no hubiera color, si no hubiera información, pues no hubiera impresores, simplemente serían conformadores de cajas o de packs, ¿no? En este caso, nosotros con las tintas, sabiendo que en el mercado, digamos, de la impresión no somos un componente, digamos, en coste muy importante, pero sí nos sentimos importantes a la hora de, digamos, suministrar aquel producto que nos da esa información, ese destaque digamos, del packaging o de la información que se quiere dar con el pack. El responsable de esto, digamos, es el pigmento. El pigmento es el que da color, que da información. Ese pigmento no puede ir solo en la máquina, sino tiene que haber un vehículo que lo lleve, que lo traslade desde lo que es el tintero, pues a las planchas o a la forma de impresión que tengamos, sea offset UV, sea flexo, etc. Ese vehículo lleva monómeros o prepolímeros, que van a ser productos que luego pues, van a ser importantes a la hora de los residuos, a la hora de eliminar la parte de la tinta. Aditivos, los componentes de una tinta son aquellos que van en un pequeño porcentaje y nos van a dar características especiales. Ceras o siliconas, pues para darnos resistencia al roce, para darnos deslizamiento o para darnos otro tipo de propiedades que le pidamos a esa tinta o a ese barniz. Por último, hemos dejado los fotoiniciadores, son productos que van a ser, digamos, la celestina de curado, de secado de la tinta o del barniz. Es decir, es aquel componente que une, digamos, a esos monómeros y prepolímeros con el pigmento envuelto para formar un producto 100% sólido. Antes de empezar, decir que una de las ventajas de esta tinta ultravioleta siempre es una tinta 100% sólida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo que vamos a meter en la máquina va, digamos, a curar o va a permanecer en el tiempo. No hay nada que pueda ir al medio ambiente, o casi nada que pueda ir al medio ambiente, por lo cual, en cuanto a contaminación externa, sería una de las más avanzadas. El pigmento, como ya he adelantado, es el responsable del color, nos va a dar esa información de destacar nuestro pack frente a otras cosas. A veces también es el responsable de las resistencias específicas. Muchos de vosotros, pues seguramente nos habéis en algunas ocasiones pedido pues, resistencias a la luz, resistencias a los álcalis, etcétera, etcétera. En función de la composición química de este pigmento, pues va a tener más o menos resistencia. También hay algunas responsabilidades asociadas muchas veces a la absorción que tenga a la capacidad de absorción de este pigmento, que nos va a limitar o nos va a definir determinadas propiedades reológicas como es la viscosidad o la rigidez de la tinta. Un poco más de lo que nos acontece en esta charla de residuos es la parte de vehículos y fotoiniciador. En vehículos, habéis visto, tenemos oligómeros o monómeros. Los oligómeros, la diferencia, pues son elementos pues, químicamente, son cadenas de mucho mayor peso molecular, son productos más viscosos y que aportan, digamos, esas propiedades muchas veces de la dureza de la película, los curados, la adhesión que tengamos los soportes o otra serie de propiedades. Los monómeros son los pequeñitos, son, digamos, productos más pequeños que, fíjate la diferencia en cuanto a poises, que es la viscosidad, digamos, la densidad de ese producto, y normalmente es lo que se asocia para controlar la viscosidad. Es, digamos, si hacemos un símil con otras tintas, como pueden ser las de tecnología convencional, pues son los diluyentes de esta tinta. La siguiente
son fotoiniciadores. Los fotoiniciadores tienen como misión, hemos hablado antes de ser la celestina en el curado, es decir, cogen la luz del sol, perdón, la luz ultravioleta, y lo que hacen es comenzar la polimerización. Veremos un poquito luego de manera muy sintética, perdón, muy breve cómo actúan estos fotoiniciadores. Y los aditivos, ya he comentado, son en pequeños porcentajes, pero en algunos casos son muy importantes a la hora de determinar las características de las tintas o de los barnices que nosotros tengamos. En cuanto al curado, vemos fotoiniciadores, inician la reacción, es decir, como hemos dicho, reciben la luz ultravioleta, lo que hacen es romperse, digamos, su estructura, formando radicales, y estos radicales lo que van a hacer es unir monómeros y oligómeros, formando una partícula muy sólida, y acabando la reticulación, digamos, acaba el curado. Es decir, todos los componentes, importante lo decía 100% suyo, que van en la tinta ultravioleta, curan y se quedan sobre el soporte, en este caso cartón, papel, plástico, etc. Las características, y siempre se apuesta por las ventajas que presentan las tintas UV. Normalmente yo creo que todos vosotros conocéis las tintas UV y conocéis las tintas convencionales. Las tintas UV nos, digamos, presentaron unas ciertas ventajas respecto a las otras tintas. En este caso, la productividad, es decir, como he dicho, 100% sólido, pasa por la luz ultravioleta y seca de manera inmediata. Si una tinta seca de manera inmediata, pues evitamos determinados problemas. En este caso, como por ejemplo, es el repintado de las posibles hojas de cartón o hojas de papel. Nos permite también manipular en línea, como estamos curando directamente, cualquier aplicación que hagamos en línea puede ser directa. Las tintas ultravioleta, a diferencia de lo que muchas veces se cree, son estables en los sistemas, en todos los sistemas de tintado. En cuanto hablamos de productividad, en cuanto a calidad, pues hay veces que nos permite depositar fuertes cargas de tinta, siempre limitados al estado de las lámparas, etcétera, otras propiedades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? También nos permite imprimir, y esto sí es una ventaja frente a otras tecnologías como la convencional, imprimir sobre soportes no porosos, cosa que con tintas convencionales, debido a que tenía esos diluyentes como aceites, antes minerales, ahora vegetales, no secaría la tinta sobre el soporte. Tiene unas resistencias físicas y químicas excepcionales, lo que nos lo da ese curado 100% que tenemos en la tinta, y sobre todo tiene un elevado brillo. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando estamos curando una capa, suele ser una capa bastante lisa, y el brillo, pues al final es una reflexión de una capa lisa y no rugosa, que es lo que nos podría dar otras tintas, ¿no? En cuanto a la parte medioambiental, que ya lo comentará más David, pues lógicamente no tenemos disolvente, por lo cual la contaminación es menor. Insistimos, 100% sólido. No se seca, aquí dice, no se seca protegido de la luz, es decir, los residuos de tinta no son como, digamos, no se curan si no hay una luz ultravioleta que les incida. Y luego, otra de las cosas que también estaba en entredicho era la parte del destintado. Una vez que la tinta está impresa, pues si era más difícil o no. Pues no, la dificultad es la misma que podamos tener con otras tintas y los procesos de destintado son los mismos. Un poco aquí, antes de finalizar, comentaros que el tema de los fotoiniciadores, porque seguramente nos habéis oído a los proveedores de tinta muchas veces, la legislación es muy, muy cambiante. Los fotoiniciadores muchas veces son los que nos están marcando determinadas acciones. Por ejemplo, ha habido alertas alimentarias muchas veces sobre determinados fotoiniciadores porque eran fotoiniciadores, digamos, muy reactivos, de cadena muy corta, y esos son los que a veces podían, digamos, emitir y podían, digamos, migrar de la superficie. Todos conocéis que existen tintas de baja migración y que en ese caso los fotoiniciadores son, para entender un poquito y solo hacer este lapsus en la presentación, son aquellos de mayor peso molecular, de manera son menos reactivos, por eso se suele decir que las tintas de curado UV en baja migración son menos reactivas,
y lo que hacen es que, digamos, esa celestina que tiene que unir los monómeros o los oligómeros, pues es más lenta. Lo que se hace también es cambiar el sistema de la tinta de los monómeros y oligómeros para facilitar ese curado. Un poquillo quería hacer esta matización porque en residuos, pues muchas veces, y digamos en caracterización medioambiental, los fotoiniciadores juegan un papel muy importante. Hemos hablado, David y yo, si queríais, en este caso, tenéis alguna duda o tenéis alguna cuestión que podéis plantear, pues un poco para que la vayáis haciendo a medida que vayamos dando la presentación y no dejarla para el final, pues porque igual, no sé, en cualquier momento nos queréis parar y es interesante hacer alguna pregunta, como vosotros veáis. Si sabemos, encantados de contestarla. No sé si tenéis alguna cuestión. No obstante, si sale después de la presentación de David, no hay ningún problema porque vamos a estar los dos. Pues nada, si os parece, pues damos la voz a David y pasamos a lo que es la parte específica de residuos de las cintas ultravioleta. Muy bien, pues, gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar muy rápido de lo que sería un poco la gestión de los residuos. Tampoco se va a desvelar nada muy raro ahora. Saber, bueno, pues que en las cintas ultravioleta podemos tener dos tipos de residuos. Lo que sería un residuo de tinta, cuando no sobra tinta, y un residuo de envase contaminado. Esto en principio es en términos generales. Tenemos que tener en cuenta que nuestro gestor de residuos es el que finalmente nos tendrá que ayudar a caracterizar ese residuo en función de la salida que le pueda dar. Tendremos que hacer nuestro DI, nuestro DAE, tendremos que hacer nuestros contratos de tratamiento con nuestro gestor de residuos y es con quien tenemos que verlo. En principio, un poco la parte importante que tenemos que tener siempre en cuenta, sobre todo de cara a lo que vamos a ver después, es que normalmente en torno a un 10% de resto de tinta en un envase es lo que hace que se pase a considerar o resto de tinta o envase metálico plástico contaminado. Cada uno tiene un LER, que es un código de identificación, está a nivel europeo, y ese código de identificación es el que caracteriza el tipo de residuo. Siempre va a ser mucho más interesante el hacer una correcta segregación y el gestionar envases y no restos. Es decir, si yo tengo un bote de tinta, lo ideal es gastar la tinta al máximo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tenga un bote de tinta y me quede un 8, un 10, un 12% de tinta en peso, ahí lo que me va a ocurrir es que el gestor de residuos no lo va a caracterizar como un resto de tinta, va a ser mucho más caro y en este caso además va a quedar fuera, digamos, del scope de toda esta nueva ley, porque ya no va a ser considerado un envase. Además, el propio envase pasa a ser considerado resto de tinta. Es decir, si yo tengo un cubo plástico de 3 kilos con 350 gramos y pesa 100 gramos el envase, van a ser 450 gramos de restos de tintas. El envase pasa a ser considerado resto de tinta. Entonces, ahí es donde siempre esta ley va, digamos, a animar e incentivar mucho que esta gestión se pase a hacer una segregación mucho más fina y mucho más delicada y más cuidadosa de los residuos. Sobre la ley de residuos, voy a comentar muy rápido la parte porque no tengo nada puesto, pero bueno, yo creo que ya todos estamos un poco al tanto. La ley de residuos, el 1 de enero de este año, ya tiene la primera parte, digamos, de aplicación, que es un impuesto de 45 céntimos por kilo de plástico en envases. Esto solo aplica al plástico en caso de envases reciclados. En caso de envases reutilizables están fuera del alcance. Cuando compramos un envase dentro de España ya deberían ir con ese impuesto, además especificado en la factura, en la parte que corresponde a este nuevo impuesto. El problema que mucho nos estará generando es cuando tienes una importación, pues tienes que declararlo en aduana y si no, pues se te queda ahí parado. Y en el caso de adquisiciones intracomunitarias tienes hasta el día 15 del mes siguiente en el que salió el residuo de origen. Es decir, tendríamos todo hasta el 15 de febrero para toda adquisición intracomunitaria de un envase de plástico no reciclado y no reutilizable. Tenemos hasta el 15 de febrero para hacer esa primera
declaración ante Hacienda. Todo esto ahora mismo ya está, digamos, ya tendríamos que tenerlo implantado y es algo con lo que ya tenemos que funcionar. Por otro lado, esta ley tiene otra parte también bastante importante y bastante novedosa, que es lo que sean los sistemas de responsabilidad ampliada de productor. La ley de responsabilidad ampliada de productor, la ley 7, lo que nos dice es que básicamente, aquí enuncio muchos apartados de la ley, creo que no es buena idea ponerme ahora mismo a recitarlos porque todos los podemos leer, pero básicamente lo que hace es descargar un poco la responsabilidad en el que, digamos, lo pone en el mercado, para entenderlo. El que lo pone en el mercado es el que debe hacerse cargo de ese residuo, de la gestión económica de ese residuo, y no tanto en sí directamente el productor. El productor lo que tiene una responsabilidad es de hacer una correcta segregación y gestión de sus residuos. Y esto se ve incentivado por esta ley. Bueno, todo esto lo que he ido comentando hasta ahora. Vale, entonces, ¿cómo va a funcionar todo este sistema? Este sistema lo que pretende crear es un sistema colectivo, también se permite un sistema individual. El sistema individual, en general, pensamos que va a ser algo marginal. Un sistema individual sería que cada empresa individualmente los gestione y se encargue de gestionar esos residuos que tiene que poner ellos en el mercado. En el caso a lo mejor de interproveedores y cosas por el estilo, puede tener un poco más de sentido. Gente que ponga los residuos, que vaya a poner residuos en el mercado de una forma muy localizada y muy clara con un solo cliente, pero en la mayor parte de los casos se aplicarán sistemas o la gente se va a ir acogiendo todos esos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. En estos casos, lo que se pretende hacer es que la empresa que esté dentro de ese sistema colectivo de responsabilidad ampliada haga unas aportaciones a este sistema. Vamos a llamarlo ya SCRAP, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, para no agotarnos, vamos a llamarlo SCRAP. Para estos SCRAP haga unas aportaciones y con estas aportaciones se vaya, digamos, ya sufragando esa gestión de los envases. Ahora veremos un poquito más adelante cómo funcionará. La ley también contempla, es un poco complicado conseguirlo, pero la ley también contempla que se puedan llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque a nivel nacional es más o menos sencillo de entender. El problema es cuando yo importo. Si yo traigo un producto de Inglaterra o traigo un producto de Italia o de China, yo me considero que soy el que lo está poniendo en el mercado. Es decir, yo me tengo que hacer cargo de la gestión de ese residuo cuando realmente lo he traído de fuera. Animan a que nuestros proveedores fuera pues, se hagan cargo de estos costes, lo que sabemos que tampoco va a ser tan sencillo en estos casos, pero bueno, se pueden llegar a este tipo de acuerdos y convendría ir analizándolo y ver si se puede hacer algo con todo esto. Pero bueno, la idea es intentar en lo que se pueda escalarlo, este coste hacia nuestros proveedores en el caso de importaciones o adquisiciones intracomunitarias, que pues, va a ser complicado. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, pues tenemos por un lado la administración, por el otro lado, digamos, lo que sean los envasadores, ¿no? Los que lo ponen en el mercado. Por otro lado tenemos los generadores de residuos, que serían los poseedores del residuo, los que generan el residuo ahora, y tendríamos los gestores de residuos, las empresas que contratamos para que gestionen este residuo. Y en el centro estaría lo que sería el SCRAP, el Sistema Colectivo de Responsabilidad, una entidad. Si a todos nos suena un poco lo de Ecoembes, es algo parecido. Ecoembes se pone un dinero, Coca-Cola, todas estas empresas pagan un dinero por la gestión de los residuos que se ponen en el mercado. Y ese dinero pues va a, digamos, los ayuntamientos, que son los que se encargan luego de hacer esa gestión, ¿no? Y sufragar la gestión de esos residuos por medio del dinero que ya previamente han aportado los que lo van a poner. Pues este sistema es algo muy similar, pero a nivel industrial. Tenemos los envasadores. Los envasadores venden el material que genera el residuo y el residuo pasa a lo que sería el gestor. Los envasadores hacen una aportación económica al SCRAP
para que sea capaz el scrap de pagar, de sufragar los gastos del gestor. Aquí hay dos flechas de euro porque depende un poco del acuerdo que se tenga. En algunos casos puede ser directamente con el poseedor, darle el dinero al poseedor del residuo para que pague a su gestor, o puede haber un acuerdo que aparentemente, porque todo esto está un poquito en pañales, tengámoslo en cuenta, aparentemente lo más común va a ser que todos estos scrap que se organicen en España lleguen a un acuerdo con todos los gestores. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si algún residuo no va a un gestor autorizado, queda fuera del sistema. ¿Vale? Si, no sé, un chatarrero que no se considera gestor y no está de alta como gestor autorizado, si se lleva la chatarra, estaría fuera de este sistema. Tienen que ser gestores autorizados. Lo normal será que todos los scrap tengan un contrato con todos los gestores autorizados de España. De esa manera puedan funcionar correctamente y haya libre competencia. Y luego, pues nada, los flujos normales que nos podemos imaginar de información, ¿no? Los envasadores dan información al scrap para que sepa, digamos, qué aportación económica tienen que realizar. Los generadores de residuos, en función un poco del acuerdo, los generadores de residuos dan una información a Confecoy, bueno, el scrap en este caso da incentivos y da el tema económico a los generadores de residuos, en caso de que funcionemos de esta manera. Y si funcionamos de la otra manera, pues los gestores dan la información a Confecoy para que se puedan asignar en base a sus recursos el aporte económico que hay que realizarles. Y luego cada scrap pues tiene su comunicación con la administración. No sé, intuitivamente me parece que a lo mejor aquí sería un buen momento, por si alguien tiene alguna duda, ponerla encima de la mesa ahora, o seguimos avanzando un poquito ya con los agentes, un poquito lo que le tocaría a cada uno, que es nuevamente muy intuitivo, lo hemos ido comentando ya. ¿Alguien tiene alguna duda un poquito de este funcionamiento? Vale. Comentar que los scraps, que ahora mismo creo que hay 2 scraps que se están organizando, probablemente a lo largo de este año haya alguno más, ¿de acuerdo? Son entidades privadas que van a gestionar estos fondos. Pues, lo previsible es que pues, no que haya 10.000, pero que se organicen unos cuantos en España y que las distintas sociedades pues, firmen acuerdos con uno o con otro. Envasadores, podemos llamarlos fabricantes, ¿no? Son los que donde procede la financiación del scrap, tienen que firmar su contrato de adhesión, y esto aplica únicamente a envases industriales y comerciales de uso profesional o de servicios industriales, ¿vale? No va, digamos, al minorista de consumidor final. Esto es se mueve principalmente a nivel profesional industrial, para eso. Si no, ya estaría, digamos, el ecoemes. La información al scrap se produce a través de la declaración anual de envases. Habrá incentivos para ocurrir la correcta, eficiente gestión de los residuos y de los envases. Habrá auditorías internas por parte de los scrap para controlar pues, de que efectivamente todo lo que se va diciendo y toda la información que se va aportando es correcta y de que los cambios son justificados. Y siempre que se puedan usar envases reutilizables, pues se tenderá a ello. Pero bueno, eso ya normalmente ya lo estamos todos implantando. Los generadores de residuos tienen competencia libre, es decir, pueden gestionar los residuos con el gestor que ellos deseen. Únicamente, de nuevo, los envases industriales y comerciales de uso profesional. Y se le abonarán los costes de correcta gestión eficiente. Aquí me adelanto un poco para dejar esto claro. ¿Cómo se va a determinar los costes, ¿no? De lo que se va a abonar al generador de residuos o a la gestora por parte de los scrap? Esto se va a hacer un estudio. Todas en principio parece que van a funcionar de esta manera. Se va a hacer un estudio pues, con alguna entidad reconocida, tipo PricewaterhouseCoopers, Deloitte, cosas por el estilo. ¿Qué se va a conseguir? Se va a conseguir un informe en el que venga detallado, en base a una serie de aspectos que vamos a ver después, el coste que tiene de la gestión de cada uno de los envases, y ese es el coste que va a tener en cada una de las regiones.
sobre este coste sobre lo que se va a abonar. Es decir, si yo tengo un envase, pero ese envase plástico, por ejemplo, lo tengo con tinta, deja de considerarse un envase. Me lo caracterizarán con un LER distinto, no un LER de envase. Ahí tenemos que tener en cuenta que en ese caso se va a quedar fuera del ámbito de aplicación de esta ley, porque no vamos a tener un envase, vamos a tener un resto de tinta. De esa manera se va a incentivar que la gestión sea lo más eficiente posible. ¿De acuerdo? Los incentivos, también hay que tener en cuenta que si muy lejos o queremos hacer una gestión de nuestros residuos más eficiente y es caro, puede darse el caso de que haya un coste residual o para lo que sería el generador del residuo. Es decir, si en una zona la tonelada de plástico contaminado son 250 euros y se establece que son 250 euros la tonelada, la gestión de ese residuo, y el acuerdo que tenemos con nuestro gestor de residuos no son 250, son 280, pues o hay un contrato directamente con el gestor de residuos por ese precio, o esa diferencia tocará pagarla porque no estará cubierta, digamos, con los costes del scrap, ya que es más alta de lo que está establecido en el informe. A ver. Gestores. Pues estará el contrato de adhesión del scrap para los envases industriales. Lo normal será, siempre se intentará que el scrap tenga ya ese acuerdo con el gestor directamente. Los incentivos económicos a sus clientes y, por tanto, mayor cantidad de residuos a recoger. Bueno, pues intentarán siempre el que se haga una segregación lo más eficiente posible y llevarse todos los residuos posibles para gestionarlos correctamente con gestores autorizados. Auditorías internas por parte del scrap, tanto a lo que sería al propio scrap como a los gestores, como también pues, a los productores. Información de los datos recogidos a través de las memorias anuales y obligación del tratamiento conforme a los objetivos de reciclado establecidos. Bueno, pues, hay unos objetivos, todos tenemos nuestro plan de envases, pues sobre eso es sobre lo que hay que ir trabajando y hay que integrarlo con todo este sistema y con el scrap ahora, que va a ser un poco el piloto de todo esto. Cálculo de los costes e incentivos de los agentes. Bueno, se hace un estudio nacional, que es lo que hemos ido comentando hasta ahora, de los costes de la gestión de los envases, teniendo en cuenta pues, el tipo de material. Aquí hago un inciso. Hasta ahora la ley 722 nos ha dado las alegrías solo con el tema del plástico. Esto no solo es para el tema del plástico, es plástico y cualquier otro tipo de envase. Envases de madera, envases metálicos, envases plásticos, envases de cartón. Esto es solo para envases. Ya no estamos hablando únicamente de plásticos, ¿vale? Esta segunda parte de la ley acoge a todos los tipos de envase. Por lo tanto, el material del envase es importante, no lo mismo metal que plástico. Cómo de contaminante es, el sistema de almacenamiento, cómo se segrega, se separa ese residuo, cómo viene de segregado y el destino final de este residuo. Es decir, no es lo mismo a lo mejor pues, tirar todos los plásticos mezclados que poder segregar por tipo de plástico o por estado de reciclaje de ese plástico. Se determinarán incentivos económicos a esta gestión a los agentes implicados, dependiendo de pues, la calidad del material del envase, cuanto menos contaminado esté, el correcto almacenamiento, realización de una eficiente segregación. Es decir, si os fijáis hasta ahora, los que estéis en contacto con todo este tema un poco de los residuos, en principio, bueno, todos hemos entendido que sencillamente pues, segregando o habitualmente pues, que segregando por tipo de material ya lo tenemos más o menos cubierto. Aquí se pretende afinar bastante más y mejorar bastante más la calidad, por decirlo de alguna manera, de este residuo, de manera que realmente haya un rédito económico en esta segregación, y es lo que está buscando de fondo esta ley, buscar que se haga una correcta segregación, y cuanto mejor se haga esa segregación, más limpio esté el producto, menos contaminante resulte, etcétera, mucho mejor de cara a los costes que van a haber asociados después para todas las partes.
El timeline, bueno, pues el año pasado, la primera mitad del año pasado, pues se empezó ya un poco los estudios de los primeros scrap, que comento que hay 2 en España. No sé si ahora a inicio de año, no estoy al tanto si habrá empezado alguno más. Hasta ahora, que yo sepa, hay 2 que están arrancando. Lo que sería ya la segunda mitad del año pasado y principios de esta, la idea es hacer ya iniciar este informe de consultoría y recogiendo toda la información de los envasadores, de los gestores, ir sacando ya los listados, ver qué subvenciones existen y estudiar cómo se va a manejar esto, porque todo va a tener que ser a través de una plataforma informática, no puede ser esto analógico. Entonces, bueno, pues empezar a arrancar todo este tema es con lo que estamos. La segunda mitad del año ya deberíamos de tener toda esta información consolidada, de manera que podamos hacer los primeros test. Podamos empezar, todos deberíamos de empezar ya con las plataformas informáticas a hacer las primeras pruebas, definir ya el funcionamiento interno de los scrap con todos los procedimientos y cómo se eliminarán todos los problemas. Estos primeros arranques pues habrá muchas dudas, muchas consultas, posiblemente toque incluso amendar alguna cosa de los informes iniciales. Pues todas estas cosas es durante esta segunda mitad de este año, lo que sería ya afinar la herramienta, por decirlo de alguna manera. Y ya para el año que viene, la primera mitad sería el arranque de la herramienta, ese primer arranque, y lo que también sería ya la financiación del scrap. Ya empezaríamos todos a aportar dinero al scrap para que se pueda empezar a hacer ya esa gestión de los residuos y empezar a funcionar un poquito todo lo que hemos ido hablando. Es decir, nos queda realmente, para que esto arranque y tengamos que estar funcionando, nos queda un año. Si no me equivoco, por ley ya tenemos que estar todos los que digamos tengan que ver algo con esto, adheridos a mediados del año que viene, a mediados del 2024, todos adheridos, funcionando y trabajando ya con este sistema a partir de junio o de julio del año que viene ya. Vale. Registro de productores de producto, pues el 6 de mayo hubo el proyecto de Real Decreto y que yo sepa creo que no ha salido todavía el definitivo. Salió un plazo para observaciones, pero todo está todavía un poco en expectativa y a expensas de ver qué es lo que dice, de cara a tanto el impuesto de plásticos, famoso de los 45 céntimos, que hay muchas dudas y muchas cosas por aclarar que no han sido todavía aclaradas, como para esta ley que todavía tendríamos un poquito más de margen. Esto básicamente lo que contempla es que se da el año de plazo, que es hasta enero, digamos, del año que viene, y 6 meses más para que las empresas se adhieran al RAP que elijan, es decir, lo que hablábamos de 1 año y medio, a partir de julio más o menos del año que viene, es cuando ya todos tenemos que estar unidos a uno de estos sistemas para los residuos que podamos poner nosotros en el mercado. Bueno, obligaciones de los envasadores, ya hemos ido hablando bastante de ello, pues obligaciones de información, de ser objetivos, de cumplir los distintos artículos de la ley de envases y del tema de estar adheridos con un contrato en un sistema de RAP colectivo, individual, un SIRAP o un SCRAP. Y más o menos, pues hasta aquí es lo que teníamos así un poquito preparado. Es un tema complicado y además es un tema que entiendo que haya muchas dudas, a ver si os podemos ayudar con las que tengáis. Pero estamos un poco a pensas todos también de ver qué desarrollo normativo hay, de todo este periodo de consulta que se hizo, todas las aportaciones que se hicieron, ver en qué queda. Más allá de todas formas de la prórroga, aparentemente no hay nada y esto es lo que tenemos por ahora. Hemos querido hacer así, pues un poco para no hacer muy farragosa la presentación con legislación y con leyes, y no simplemente pues un poco hacer una presentación lo más sencilla que se pueda hacer de estas cosas y que vosotros pues un poquito si podáis presentar vuestras dudas y si las podemos responder bien y si no pues nos comprometemos a estudiarlas.
ya os paso a vosotros a ver qué dudas tenéis. Muy bien, José Andrés y David, pues muchísimas gracias. No sé si tenéis preguntas para José Andrés y David. Podéis levantar la mano si queréis o directamente hacer la pregunta. Dime, Lola, dime. Hola, buenos días. Entiendo, José Andrés y David, que si surgiesen preguntas a posteriori, pues se os pueden hacer llegar directamente por email, ¿verdad? Hola, Pablo. Sin ningún problema. Buenos días, Sí, soy Pablo adelante. de Bertaco. Nada, simplemente, bueno, saludar a José Andrés, que por casualidad le vi la semana pasada y coincidí con él. Sí. Y simplemente decir, bueno, agradecer, pues en mi caso, porque es que si no también voy a hacer una caída por respuesta que lo tengo que mirar en profundidad y es un tema complejo y por eso, pues vaya, pues les agradezco un poco, he tomado nota del esquema de la presentación porque creo que tiene muchas, como el del plástico, tiene un montón de implicaciones y yo lo que es, vamos, soy un mar de dudas, ya no es una, les haría 400 y la verdad que quiero ver bien la aplicación particular nuestra, que es, me imagino que será muy compleja. Sí, y si tiene algún compañero una pregunta, encantado de escucharla, por supuesto. Sin ningún problema, como decía Pablo, si las hacéis luego vía email la podemos responder, sin ningún problema. Entiendo que ahora, como dices, esta presentación ha sido, pues eso, lanzar un montón de cosas y hay que procesarlas y luego saldrán seguramente 1001 dudas, ¿no? Vale. También comentaros a nivel general, perdona, y luego te doy paso, que la presentación se está grabando y luego la pondremos a vuestra disposición para que la podáis volver a visualizar. Y entiendo también que la propia presentación, José Andrés y David, la podemos enviar por email a los participantes. Por supuesto, claro. Por supuesto, sin ningún problema. Perdona, tenéis una pregunta, disculpa. Sí, soy Eva de GISA. De la misma manera que vosotros ponéis en el mercado envases, nosotros como impresores también pondremos envases en el mercado, ya sea un pallet, ya sea un embalaje, ya sea un film retráctil. Entonces nosotros también como impresores también tendremos que estar en un scrap, ¿no? Pues es muy posible. Si se acoge a lo que estamos viendo, un segundito, estoy yéndome si es un envase industrial o comercial de uso profesional o un servicio industrial. Claro. Sí, efectivamente. Esto es una cosa que a mí personalmente me parece que tiene mucho más miga que lo del impuesto de los 45 céntimos. Y se ha montado una muy buena con el impuesto de los 45 céntimos. Tiene mucho más fondo. Lo que pasa es que como que todavía no nos ha pillado el toro y estamos más tranquilos, pero tiene muchas más implicaciones porque a nivel económico es mucho más grande. Es que en el esquema que ustedes nos presentan parece que con los residuos que los proveedores nos envían, nosotros no tenemos que estar en el scrap. Ustedes directamente lo gestionarán con los gestores, pero implícitamente los impresores también tendremos que estar en un scrap porque suministraremos palets, embalajes de cartón, film retráctil o lo que sea que le pongamos, o cantoneras. También tendremos que estar en un scrap. Pregunto, no sé si desde ASPAC esto lo tienen recogido o tienen alguna información. Este es un tema, Eva, que íbamos a hablar después en la reunión. Vale. Efectivamente, vosotros vais a ser vais a ser, a través de lo que tú has dicho, esos tipos de ejemplos, el embalaje de cartón ondulado, las cantoneras, pues vais a tener que estar en un scrap. Se está generando, vale. Me estoy adelantando, pero bueno, probablemente yo no sé si es en la semana que viene o dentro de 2 semanas va a salir a la pública el scrap del papel y del cartón. Es decir, en el cual vosotros vais a poder participar y esto va a dar solución a todo este tipo de residuos de envase de cartón industrial. Vale. Todavía esto lo íbamos a comentar después en la reunión, vale, pero vale. Bueno, es un tema que está muy reciente, que se está trabajando a nivel interno en la cadena de papel y cartón y el objetivo es que
al final todo ese embalaje industrial acabe dentro de la cadena de papel y cartón, ya que en este scrap van a estar los fabricantes de papel y cartón, los fabricantes de embalaje de cartón ondulado, nosotros, y también van a estar los recuperadores, lo que habéis llamado vosotros los gestores de residuos, pues en este caso son los recuperadores de papel y cartón. Y el objetivo es que, dado que el sistema actualmente funciona, porque ya funciona de por sí, porque el sistema en España de la recuperación de papel y cartón ya funciona a nivel de Ecoembes, a nivel de lo que es el envase doméstico, pues no tiene ningún sentido que un scrap multimaterial o de un material plástico, por ejemplo, entre en el sistema de papel y cartón, porque no va a saber ni va a hacer llegar bien el residuo del papel y cartón al origen, que es el objetivo. Es decir, aquí el objetivo es que el papel y el cartón se recupere, se recicle y se consiga después el objetivo que vendremos después con el reglamento de la Unión Europea, que el papel y el cartón se recicle casi a un 90% dentro de 10 años. Entonces, para dar la respuesta a tu pregunta, sí que va a haber una solución. Otros scrap probablemente también a lo mejor quieran ofrecer, aunque dudo que si sale el scrap de papel y cartón, otros scrap de tipo multimaterial se quieran introducir en el sector. Pero bueno, será un mercado libre y, como ha dicho David, va a haber scrap monomateriales y multimateriales. Habrá scrap que intenten dar solución a todos los materiales de envases y otros monomateriales, como por ejemplo el de papel y cartón, que solo se dedicará al papel y al cartón. Y no, tenemos otra pregunta, no sé si para también vuestra de Gisa, si esto está en el chat, dice que si podríais indicarnos los scrap que están empezando. Yo solo tengo conocimiento de uno. Gracias. Pues yo tengo uno que es el de Confecoy y sí me consta que estaba también dando a arrancar otro, que puede que sea el del papel, y no sé si hay ninguno más. Ya os digo que esto está muy en pañales y le doy también aquí que en España no somos de los que más nos anticipamos a las cosas. Es previsible que surjan varios a lo largo del año, pero hay que estar atento. Yo hasta ahora he hecho un par de búsquedas así por internet, tampoco, la verdad es que tampoco me he vuelto loco con eso y apenas aparece nada. Buenos días. No sé si se me escucha bien. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nosotros en particular Discúlpame, Beatriz, no te digo. ¿Se escucha bien o no? Hay muchos problemas de sonido, Beatriz. Si quieres puedes ponerlo en el chat. Sí, le escribo por el chat, no os preocupéis. Vale. Que hay mucho retorno, mucho ruido de fondo y no se escuchaba bien lo que estaba comentando Beatriz. No sé si mientras tanto tenéis alguna otra pregunta para José Andrés y para David. Bueno, pues vamos a ver si... No sé si esperamos a que Beatriz acabe de escriba su consulta. En relación al scrap que habéis comentado vosotros, José Andrés y David, ¿ese scrap es un scrap del sector monomaterial de tintas o es un scrap multimaterial? Va a ser multimaterial porque nosotros tenemos por lo menos metal y plástico seguro. Ok. Vale, nos comenta Beatriz, dice, buenos días, en nuestro caso hacemos envases con papel, un 90% y PE menos 10%. ¿Tendríamos que entrar en un scrap de papel y cartón o multimaterial? Pues eso hay que hablarlo con los scrap cuando estén. La duda que tengo es si es cartón con algo de plástico por fuera o tal, o es el propio embalaje es mixto de papel y cartón. Es decir, por ejemplo, un saco de papel que tiene un film plástico interior, tipo como un tetrabric, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si ese fuese el caso, eso es un tipo de envase particular. Yo me imagino que los del cartón lo podrán manejar, o sea, no será algo tan, aunque sea mono, no será tan mono. Tendrá que ser capaz de manejar ese tipo de envases y buscar dónde está la mejor tecnología para poder manejarlos. En principio,
pues hay que ponerse en contacto con los de papel. Yo la verdad es que con ese scrap no he estado en contacto y no conozco hasta dónde va a llegar, pero lo normal será que pueda dar servicio a la industria cartonera. La industria cartonera, entiendo que si mandas algo en cartón, pero lo embalas en plástico, pues ese embalaje plástico ya sabemos que es un envase, el flejado y el stripping y el warping. Entonces, ahí yo entiendo que algo deberán de poder aportaros, alguna solución deberán aportar. Cajas que vayan flejadas, son embalajes de palés que no sean reutilizables. Va a haber muchísimas cosas y entiendo que os tienen que dar una solución integral. Cada scrap tendrá que dar una solución integral. Está bien que se especialicen, ¿no? Porque van a ser mucho más eficientes en los especialistas, pero no creo que se especialicen a un nivel de decir, no, yo cartón, ya, búscate también otro para el resto de cosas porque yo solo hago papel y cartón. Yo me imagino que un poquito más de margen darán. Pero ya os digo, estamos en enero todavía y estamos en esa primera fase en la cual todos están empezando a crearse, están empezando a hacer sus informes, están empezando a entender realmente cómo funciona este mercado y cómo funcionan los residuos a un nivel muy de detalle de lo que son que van a ser sus clientes, ¿no? Los miembros que se adhieran a cada scrap. Entonces, ahora están aprendiendo. Lo que tenemos que tener nosotros es muy bien caracterizadas nuestras propias industrias, los residuos de nuestras propias industrias, para poder aportar una información muy clara y muy concreta a estos scrap, porque ahora están aprendiendo. Es decir, están en pañales. Entonces, si por ejemplo ellos no se dan cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, que un IBC sea reutilizable, o que hay distintas categorías para un Big Bag y unas las convierten en reutilizables y en otros no, si se les escapa este tipo de cosas, luego va a repercutirnos a todos. Hay que entender muy bien nuestros residuos, con nuestros departamentos, pues cada uno que tenga, normalmente va a ser el de compras, entender muy bien nuestros residuos en base a nuestros envases que estamos comprando, las características que tienen y con eso dar toda esta información a los scrap y sobre todo yo os recomiendo a todos participar en esta fase inicial, ir buscando ya el scrap que mejor se ajuste a vosotros y sobre este scrap el enteraros qué están haciendo y tener una participación activa por medio de vuestros departamentos de medio ambiente, de calidad o del que sea, para poder entender muy bien qué están haciendo y poder participar y aseguraros de que van a poder defender un poco vuestros intereses en la gestión y en toda la organización interna que vayan a tener. Muchas gracias, David. Complementaba Beatriz que estos son para envases son vasos de bebida y tarrinas de helado. Y el PE, que entiendo que es un polipropileno, es como una barrera protectora. Hay que recordar que los scraps son para envases industriales y comerciales. Esto es muy importante. O sea, la legislación de lo que son el envase doméstico ya está recogida en Ecoembes, es lo que se pone en el mercado y llega al punto doméstico. Estos scraps que se crean ahora son para envases industriales y comerciales. Entiendo, Beatriz, que en tu caso estás hablando que necesitarás un scrap si esos vasos y tarrinas de helado van dentro. Cuando tú las dispensas llevan un embalaje donde van dentro para que llegue al cliente. Ese embalaje, que sería el envase industrial, se queda en el cliente y normalmente si eso fuese de papel y cartón sería el scrap de papel y cartón. Si fuese de plástico, pues tendrías que buscar un scrap de plástico, como decía David. Pero si lo que estás hablando es que tú, por la producción que tú haces de vasos de bebida y tarrinas de helado, entendemos que eso ya va dentro de lo que es el sistema de envase doméstico. Sí, los vasos de papel en principio van al azul aunque tengan plástico y son reciclables. Eso sí es así. Lo que no tengo yo tan claro es que sea de scrap o que sea consumidor final, porque el residuo entiendo que sea consumidor final. Ahí habría que un poco verlo, porque si vosotros imprimís unos vasos y esos vasos van a otra empresa y esta empresa no genera ese residuo, lo genera un consumidor final, yo analizaría realmente el ciclo de vuestro producto y vería dónde se genera y dónde pasa a ser un residuo. Si no es un residuo a nivel industrial y comercial profesional, a mí me chirría un poquito que esté sujeto a un scrap.
pero eso hay que analizarlo. Muy bien, David. Pues José Andrés, muchísimas gracias por vuestra presentación. Como ya estamos un poquito fuera de tiempo y tenemos que pasar a la segunda parte de la reunión, que también es de interés, pues nada, daros las gracias de estar con nosotros, de hacernos esta presentación y como comentamos, la tenemos grabada, la comunicaremos, mandamos la presentación y si hay más consultas entiendo que se las pueden dirigir directamente. Pues muchas gracias a todos vosotros por el tiempo y lo dicho, lo que has comentado también tú, Pablo, que si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queréis plantear, a través del email no hay ningún problema. Y nada, y cuando acabemos ahora te mandamos la presentación por email. Para que la puedas tener. Perfecto, muchas gracias.